No le cambies a la radio, no le apagues a la radio. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, ¿qué tienes para mí en esta tarde? Porque Gloria yo sé a Dios. que tu palabra es nueva cada mañana. Amén, pastor. Amén, hermanos. Estamos listos para entrarle al segundo mensaje. Aquí, como siempre, poniendo nuestro granito de arena para que la obra siga adelante y la obra, o sea, la iglesia siempre va a estar aconsejando, exhortando, guiando, unos de una manera, unos de otra, pero ese es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es guiar, enseñarle la puerta y no nomás enseñarle la puerta, Alberto, sino también darle las llaves, ¿verdad? Correcto, correcto. Ese es nuestro trabajo. Pero qué triste, hermanos. Mire, ahorita nuestro hermano Andrés, él abrió su corazón y está exponiendo el mensaje hasta con tos y lo que usted quiera, pero está exponiendo el mensaje, el consejo con todo su corazón. Todos estos mensajes que proyectamos en la radio, se lo recuerdo, no son gratis. Cuesta, pero ese dinero se está invirtiendo en usted. En usted que nos está escuchando, en usted que nos está viendo quizá en Facebook o en YouTube. Pero el punto es que ya vamos a terminar el año, Alberto, pero mucha gente, en lugar de tomarnos a bien todo lo que hacemos año tras año, de tratar de alcanzar un alma para que conozca los caminos rectos de Jesucristo, nos lo toman a mal. Piensa más de nosotros, que aquí estamos nomás por vividores o porque andamos tras de algo económicamente X. Y yo, en lo personal, no. Yo le trato de predicar la palabra por agradecimiento, por gratitud del cambio hermoso que Dios hizo en mi vida. Hermano Alberto, usted en esa misma cuestión, ¿qué nos puede aconsejar? No, correctamente. ¿Por qué la gente mira más mal que bien, hermano? Siempre eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la maldad está en un nivel muy alto, muy desbordado. Es más el pecado que hay ahorita en el mundo que el amor de Cristo, que la misericordia de Cristo. Amén. Amén, pastor. Hermano, en estas fechas, cuando usted se acoplaba con sus camaradas y sus amigos, con el 24, con la botellota, ¿era más bien recibido o era rechazado? No, era súper recibido. Que yo llegara con un 30 o con un 24 o una botella, no pasa, haga de cuenta que llegó Donald Trump. Amén. ¿Y ahora, hermano? Ahora no, ahora ni la puerta te quieren abrir, ni saludar. Qué curioso, hermano, cuando yo veo los textos, hermano, que me ponen criticándome, que como no me bajan de mantenido, de esto, del otro, y que, como decir, como que ya tengo mi negocio y crea que duele en el corazón. Porque uno ha dejado uno todo, se ha negado uno a sí mismo en dejar todo, despojarnos de todo lo que practicábamos antes, y con el único propósito de alcanzarlo a usted que nos está escuchando y que cale a Jesucristo. Y en esta ocasión, el título de la enseñanza se llama Obediencia quiero. Está basado en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. ¿Obediencia de qué? Son varios temas los que vamos a tocar, pero todo va relacionado a que obedezcamos a Dios como de ser hijos de luz. Cuando uno trata de ser obediente a la palabra de Dios, en el capítulo 6 habla totalmente de la obediencia de los padres a los hijos. Y luego ya en el verso 10 en adelante nos habla de cómo poder protegernos de los dardos de Satanás, que habla de la armadura de Dios. Hermano Alberto, obediencia quiero. ¿Qué nos puede compartir con el título, hermano? No, bueno, el Señor Jesucristo siempre nos pide eso, ¿verdad? Desde un principio el Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor miró que el sacrificio no servía de nada. Amén. El sacrificio estaba tirado en el bote de la basura. ¿Por Amén. qué? Porque miraba que el pueblo sacrificaba. Gloria a pero Dios. el pueblo seguía peor, seguía igual de necios, de fatuos.
y pues no servía de nada. Por eso Amén, el Señor hermano. se hartó de tanto derramamiento de sangre, de becerros engordados, y dijo: hasta aquí. Hasta aquí se hartó. Se hartó el Señor. En el libro de Isaías dice eso, que Dios se hartó de los sacrificios. Y entonces lo cambió. Por eso ahora en la gracia lo cambió. Y aquí en Efesios capítulo 5 dice: andar como hijos de luz. Obediencia quiero. Dios quiere que nosotros nos sujetemos a hacer luz, hijos de luz, y eso es importantísimo. Mire, fíjese a ver arriba, hermano Alberto, andar como hijos de luz. Entonces Dios nos está exhortando a que obedezcamos y que seamos luz, que nosotros seamos ejemplo, que nosotros tengamos una experiencia divina con el Señor. Y le doy gracias a Dios que acaba de llegar Jasón y mi otro nieto, aleluya, Padre Cristo, guardaespaldas. Gloria a Dios. Yandel Romo llegó también, y aquí están para aprender algo, se los va a quedar. Entonces estamos ahí en Efesios capítulo 5, verso 1. Hermano Alberto, ¿qué nos indica primeramente? Bueno, a mero arriba dice, sujetándonos al título, obediencia quiero, andar como hijos de luz. Ahí, hermano, claro, un poquito. No, ahí está claro. Dice andar como hijos de luz. De luz. ¿Y la luz qué representa? Santo. ¿Qué significa la luz? Amén. La luz es Jesucristo. Amén, hermano. Él vino a alumbrarnos, dice en su palabra, y el pueblo que andaba se encontraba en tinieblas vio grande luz. Vio gran luz, qué tremendo, hermano. Entonces, qué hermoso, hermano. El Señor nos invita a que, Amén. a que si Él es nuestra luz, es nuestro resplandor, pues que caminemos igual, que así Amén. resplandezca nuestra vida delante de los hombres. Amén, dice su hermano. palabra. Entonces él aquí nos da la primera exhortación, obediencia quiero, ¿de qué? Andar como hijos de luz. Dice en el verso 1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está, como decir, el primer apretón que nos da el Señor. Pero es un ajuste de amor. No es una obligación servirle al Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Y ese amor debe de estar totalmente ligado a la obediencia en el camino del Señor. Andar como hijos de luz. Y andar como hijos de luz, hermano, cuando Cristo está con usted a su lado, ¿será difícil, hermano Alberto? No, claro que no. Claro que no es difícil, porque la misma palabra me lo dice. Todo lo puedo en Cristo, que Amén. es mi fortaleza. Amén. Qué Entonces, tremendo. Amén. Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da la capacidad, Él es el que te esfuerza, te fortalece, el que te hace que no caigas, hermano. Yo sé que hay muchos que dicen, es que la carne es débil. No, es un pretexto, eso hermano. es un pretexto. ¿Para Es qué? un pretexto Para embarrarte tremendo. y para pecar. Por eso ahí del 1 al 2 lo abarcamos y dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice ofrenda. Aquí nos está volviendo a estimular que nosotros seamos obedientes y voluntariamente ofrendemos nuestra vida al servicio del Señor. Alberto, por favor, ahí. Correcto. Del 1 al 2, hermano. Andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén, hermano. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí, una ofrenda, ahí hermano. Cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros los Amén. pecadores, como sacrificio perfecto. Ese fue el sacrificio perfecto cuando Él ofrendó su vida para que usted y yo podamos ser salvos de esta perversa generación, como dice el libro de los Hechos. Santo. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio con olor grato. Grato, hermano. El sacrificio a Dios en olor fragante. Fragante, o sea, qué hermoso. aceptable. Aceptable delante del Señor. Aleluya. Amén. Y luego ahí nos exhorta que conforme a la obediencia nos debemos de negar, verso 3, nos debemos de negar ¿a qué? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos, o sea, a hermanos separados del mal. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías quiere decir marrazones, que no convienen, sino antes bien
acciones de gracia. Del 3 al 4, Alberto. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre nosotros como conviene a los santos. ¿Por qué? Porque su palabra dice ser santo porque yo soy santo. Amén. Y sin paz y sin santidad nadie podrá mirar al Señor, dice en su palabra. Por eso nos demanda que nos apartemos de toda fornicación y toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Amén. Dice, y ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Mira, hermano Alberto, en esos dos temas, la persona que no cuenta con Cristo va a decir, no, pues es muy difícil. Pues sí, como claro. Yo soy bien hocicón, yo soy bien esto, yo soy bien otro. No, es imposible que yo cambie. Pero si obedecemos, sujetándonos al título de la enseñanza, si obedecemos con amor al Señor, Él va a ser nuestro ayudador. Y lo dice, ¿de quién temeré lo que el hombre me haga? Entonces cuando uno se sujeta a la obediencia de Dios, por muy bocón, por muy depravado que haya sido o sea usted, no importa qué tan malvado, cuando usted se pone en las manos del Señor, obedientemente, vamos a poder vencer la fornicación, la inmundicia, la avaricia y aún todas las malas que salían de nuestra boca. Hermano Alberto, salían malas salían malas de su boca, hermano. Pues era lo que había siempre. No había nada bueno dentro de mis labios. ¿Por qué me habré reído, hermano? Pura maldicencia, pura blasfemia. Era bien hocicón, era bien bárbaro. Entonces yo, por eso estoy hablando con experiencia. A mí si alguien se me hubiera acercado y me invita a Cristo y que no debo de hacer esto y no, hombre, le digo, no, pues no, pues nunca me voy a acercar. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad de llegar a esos templos cristianos donde se predica la verdad y que el Señor transportó mi vida de la noche a la mañana, de lo mundano a lo cristiano, hermano, es una maravilla. Y yo se lo recomiendo porque para mí era imposible, hermano, que ese verso 3, truenerías de mi boca, ¿no? Lo mío no era truenería, lo mío eran, ¿quién era? Bombas atómicas, hermano. El caso, hermanos, de que si nosotros nos sujetamos y le creemos a Dios, cuando Él nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, la diestra de mi justicia siempre estará contigo, así como te doy simplemente la prueba, también te doy la salida. Y luego Él dice muy hermoso que Él no pone cargas que nosotros no podemos cargar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Y si Cristo Jesús es nuestro ayudador, todo esto que acabamos de leer, fornicación, avaricia, mentiras y malarrazonientas y cosas deshonestas, hermano, va a ser fácil, porque si Cristo me está ayudando, pues está bien fácil. ¿Algo que quieras añadir ahí, hermano? Amén, la misma palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Pero Amén, todo hermano. lo que es bueno, Amén. todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de Dios, amén, eso practicar y hacer. Y luego el verso 5 y el 6 se añade a las cosas que uno mundanamente, uno dice que es imposible, que va a dejar, como dice el verso 5, porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, Alberto? Porque no obedecieron al evangelio. Amén, claro, no respetaron Amén. a la palabra del Amén, Señor. amén, amén. Amén. Repíteme el verso 5 y el 6, hermano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea que tiene ídolos, Amén, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué nos cuesta obedecer a Dios? Obediencia quiero, el título, obediencia quiero. Mire, sobre los hijos de desobediencia, de ahí salió el título. Obediencia quiero.
Pero si nosotros somos hijos de desobediencia, usando las excusas baratas que yo no puedo, y déjame decirte una cosa, que estás diciendo la verdad, no puedo. Porque el mismo Señor dice, Alberto, que nada podemos hacer Amén. sin la ayuda de Él, Amén. nada. Porque si una hoja del árbol se cae a tierra, es por su voluntad. Si un pajarito se cae muerto de un árbol al piso, es por la voluntad de Dios. Entonces todo lo que se mueve, lo que sea, Dios tiene la autoridad y el poder y el control total. Entonces, en esta ocasión vamos a pedirle a Dios que Dios tome control total de nuestras vidas y así nuestro caminar en Cristo Jesús sea muy fácil y nos vamos a reír de las cosas. Aunque vengan los problemas, tenemos un ayudador y un mediador entre Dios y los hombres, Amén. Jesucristo, hombre, hermano Alberto. Amén, es correcto. Prepárate, Jasón. Como usted dijo anteriormente, él no te va a dar una carga que tú no vas a poder llevar. Amén, hermano. Él va a poner una carga que es fácil y ligera. Y luego junto con la carga te da la salida, hermano. Y junto con la carga, pues viene la solución, viene el problema. Pero uno de los puntos principales para que eso suceda es que tenemos que tener al que te va a ayudar. Amén. Si no, pues no, hermano. Porque muchas de las personas, pastor, lo hemos vivido. Quieren la sanidad, quieren la prosperidad, pero no quieren nada con Cristo. quieren que Dios haga grandes cosas, pero Correcto. no quieren tener la relación con Dios. No quieren. Entonces, ¿cómo va a trabajar así? Ore por mí, pero no de lejecitos. Amén. Piden oración, piden todo, sí. Quieren todos los beneficios de parte de Dios. Y a veces, en la misericordia de Dios, Dios se manifiesta y piensan que así son las cosas. No. Es que el Señor se manifiesta de mil formas, porque Dios es multiforme, pero en esa trayectoria, como Dios se manifiesta, Él nos va acercando poco a poco a la verdad. Va a llegar el momento donde Dios te va a mandar un siervo de Dios, una sierva de Dios, te va a hablar el camino, la verdad y la vida, y entonces debes de venir a los pies de Jesucristo, pero con una mente obediente. Si vas a ir a la iglesia, estar pataleando, estar criticando, estar echando y estar juzgando al que se para, el que se sienta, el que habla, el que predica. No, pues así no. A ver, Alberto. No, pues eso no va Dice a que a un corazón contrito y humillado dice que no lo desprecia. Pero si vas con todo lo contrario, Alberto. No, pues así como llegas a la iglesia, así te vas a ir o peor. Peor, hermano. ¿Por qué? Porque vas a mirar defectos, vas a mirar cosas en los hermanos, vas a mirar cosas en los líderes. Y lo que no ve lo va a inventar. Correcto, lo que no sabe lo inventa, como dice el viejo refrán, el viejo dicho, amén. Amén, hermano. Versos 7 y 8, Alberto, el 9 en adelante, ¿qué dice? No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó toda. Hasta ahí, hermano, mire. Cuando vuelvo a repetir la obediencia, porque esa es la clave, hermano. Y todo lo que acaba de leer nuestro hermano, desde el verso 7 hasta el verso 14, hermano. Amén. Hasta el verso 13. Verso 11. 11. Va a ser fácil. Va a ser fácil. Porque en realidad cuando yo empecé a experimentar los caminos del Señor, pues para mí era imposible que su servidor cambiara como el Señor me transformó. Cuando Dios me dio esa metamorfosis espiritual y que hizo ese cambio de la noche a la mañana, hermano, fue mi cambio. Un 30 de marzo a las 10 de la noche su servidor fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y al siguiente día yo era otra persona y yo ni me había dado cuenta. Y empecé a pelear conmigo mismo porque tuve una experiencia divina, un encuentro con lo celestial que yo jamás había tenido. Y de allí en adelante empecé a tratar de sujetarme a la palabra y ser obediente y hasta ahorita han transcurrido casi 42 años
con el favor de Dios, el 30 de marzo del que viene, si es que llego, cumplimos 42 años tratando de ser mejores, tratar de ser más obediente y tratar de sujetar y respetar la palabra del Señor. ¿Qué me puedes compartir del 7 hasta el verso 13 de lo que leíste, Alberto? Mire lo que nos dice ahí, dice que no seamos, en el versículo 7, no seamos pues participantes de ellos, o sea, de esas cosas, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y benignidad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Mire, el Señor nos pide y nos hace la invitación a que comprobemos. Amén. Es cierto. Que lo calemos, hermano. Amén. No te cuesta nada y no vas a perder nada. No, hermano. Con que tome la decisión de decir, pues yo voy a calar. Voy a ver qué se siente. Así como fuimos valientes cuando empezamos a tomar, o cuando aquellas personas que hacen droga, porque gracias a Dios yo la droga nunca la he hecho, y dicen, pues a ver qué se siente. Amén, voy hermano. a probarla. Pues así, Amén. sé valiente para decir, Amén. pues voy a probar, a ver qué tiene el Señor para mí. Amén. A ver si los hermanos que están ahí en la radio, que dicen que Cristo salva y cambia, a ver si puede hacer algo con este hombre, y te garantizo que sí lo va a poder hacer. Amén, ¿Por qué? hermano. Porque si lo pudo hacer en mí, si lo pudo hacer en mi pastor, Amén. yo te garantizo que en ti también lo puede hacer. Yo recuerdo, hermano, me estás recordando hace casi 42 años, que porque yo nomás fui una vez a la iglesia, hermano, una vez a la iglesia, y recuerdo que me compré un six-pack de cerveza, uno para mí y uno para mi hermano Juan Romo, y luego me acuerdo que fui a darle la despedida al mundo, y luego fui con mi hermano, le dije, ¿sabes qué, carnal? Yo voy a calar. Me acordé de lo que estás diciendo, hermano Alberto. Yo voy a calar. Y luego le decía a mi hermano, porque mi hermano me decía, estás loco, hombre. Le dije, mira, carnal, ¿qué pierdo? Si me bautizo como ellos dicen que Cristo me cambia, pues yo lo voy a calar. Y si no me cambia, igual, pues estoy igual. O sea, no iba a perder nada, Alberto. No nada. ¿Y qué cree que pasó? Exactamente. Sí, me agarré, me tomé mis cervezas y luego mi hermano Juan, de mi cispec, agarró una cerveza, la quitó, sacó la navaja y le puso la fecha. Yo me bauticé el 30 de marzo, el día 29 le puso la fecha ahí. Y luego, fíjense lo que me dijo, la vamos a alzar esta cerveza. Y la puso en la alacena ahí de la cocina, la puso ahí y lo dice, cuando te regreses, la voy a sacar y te la vas a tragar así caliente. Pasaron como 18 años o 19. Quiere la casa nueva. Pero no se preocupe por lo más importante, pastor, que es la salvación. Amén, hermano. Es la vida eterna. Amén. Lo que está aquí en el mundo, aquí se va a quedar. Aquí nadie nos vamos a llevar un carro, nadie nos vamos a llevar la casa, nadie nos vamos a llevar nada. Aquí nos vamos a ir desnudos. Así como venimos. Como venimos, así nos vamos a ir. Amén, hermano. Pero lo importante es que vamos a estar en un lugar mejor. Amén, hermano. Un lugar que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, que anden como luz, como dice Amén. su palabra. Del 12 al 14, ahí en el 14, haces la pausa porque está un texto muy especial. Empieza a leer desde el verso 12 al 14, hermano. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. A ver, Alberto. Despiértate, tú que duermes, Dale una movidita ahí, hermano. levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo vino a despertar Aleluya. a este hombre que estaba muerto totalmente. En sus delitos y pecados. En mis delitos y pecados. Amén. Vino y me dijo, hey, despiértate y levántate de entre los muertos. ¿Por qué? Porque con la bolita que yo andaba, con los Amén. camaradas que yo me juntaba, pues estaban igual de muertos que yo. Que tú. Entonces, ¿cómo se iba a levantar un muerto de entre los muertos?
uno apestaba más que el otro. Dijo el Señor Jesucristo, déjame seguirte, pero déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Amén. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor, mucha gente dice, no, que ya yo no he visto ningún resucitado. Pues aquí me estás viendo a mí. Yo soy un resucitado, el hermano Alberto es un resucitado, el hermano Jasón y el hermano Yandel son resucitados en Cristo Jesús. Cuando usted se entrega y es invocado el nombre que es sobre todo nombre, sobre su vida, entonces mundanamente estábamos muertos porque no conocíamos a nuestro Padre Celestial, pero cuando se invocó el nombre, ahí en ese momento que nos zambulleron en el agua y nos sacaron para arriba, cuando nos zambulleron, ahí nos sepultaron en la sepultura espiritual. Cuando nos jalaron para sacarnos del agua, ahí fue cuando fuimos resucitados, y ahí resucitó mi vida. Ahí resucitó el romo de ahora. El romo viejo se quedó enterrado en las aguas bautismales. Ahí se quedó. Y salió el romo nuevo. Y no me di cuenta hasta el siguiente día, hermanos. ¿Cómo es posible que mi vida había cambiado? Que ya no podía fumar, ya no podía tomar, ya no podía maldecir, ya no podía hacer lo que yo practicaba. Al siguiente día, hermanos, yo tuve una experiencia divina muy grande. Por eso todavía estoy aquí. Y estas canas que están aquí, hermanos, y mi pelo, que ya hasta se me acabó mi pelo, se me han acabado en el camino del Señor. Porque yo estaba con mi pelo negro cuando me bauticé, no tenía canas. Ya pasaron 42 años y te recomiendo que obedezcas lo que te estamos aconsejando. Porque este consejo, Alberto, no es suyo, ni es mío, hermano Alberto. A ver, ¿de quién es, hermano, lo que estamos compartiendo? Esta es inspiración del Espíritu Santo. Amén, pastor. amén, hermano. Esto no es algo que se nos haya ocurrido, amén, o algo que hayamos inventado, no. Estamos vaciando la palabra del Señor. Nos estamos sujetando a la palabra del Señor Jesucristo. Porque el que no habla conforme a la palabra quiere decir que no le ha amanecido. Amén, hermano. Entonces nosotros no le estamos cambiando, no le estamos quitando, no le estamos añadiendo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice, maldito el hombre que le quita y maldito el hombre que le pone. Entonces, aquí estamos hablando verdaderamente la palabra. Aleluya. Por eso cuando vamos a hablar, te invitamos y te decimos, si tienes tu Biblia en tu mano, ábrela. ¿Para qué? Para que tú veas que lo que estamos hablando es palabra de Dios. No es palabra del hermano Alberto, no es palabra del pastor, no es palabra del hermano Jason, no. Es palabra del Señor Jesucristo. Por eso ese verso 14 dice, porque por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia, con prontitud, cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, Alberto, son pero malos. A ver, Alberto. Y los días se van a poner peor. Véalos cómo están ahorita. Amén. Está la cosa terrible. Por eso ese verso 16, aprovechando bien el tiempo, aprovechemos nuestro tiempo, pero en Cristo. Mire, ese verso 16 está impactante, Alberto, y nos está advirtiendo de lo que está sucediendo, de que las cosas van a ir de mal en peor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, no seamos tontos, no seamos necios, sino que entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, en el cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Verso 18, Alberto. No nos embriaguemos con vino, en el cual trae desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero poquito vino como que no es malo, Alberto. A ver. No, sí es malo. Dale, hermano. Todo lo que es pecado es malo en cantidades pequeñas o muchas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que poquita levadura leuda, o sea, echa a perder toda la masa. Hermano Alberto, pero hay líderes que le dicen que al cabo no te embriagues, porque ahí dice, no os embriaguéis. No, pues es que para pecar... Pero pues para allá vamos, hermano. Para pecar y para acomodar la palabra, para hacer lo malo, está fácil, pastor. ¿Verdad? Fíjate, no os embriaguéis, no te pongas borracho con el vino en el cual trae desilusión, hermano. Empezaste con una, así empecé yo hace tiempo.
Y una vez me tomé una. Y fue el accidente más grande de mi vida que tuve en México, en Chihuahua. Choqué 8 carros y mi troca, fueron 9. Hice pedazos mi troca. Pero el Señor se tomó una. ¿Qué tiene una? Pero una, según dicen, no es ninguna. Pero el cuerpo no siempre anda dispuesto para soportar cualquier cantidad de alcohol. Entonces el punto es de que dice la Biblia: la cerveza es alborotadora, el vino es embrutecedor, y cualquiera que por esto errare, dice, no es sabio. Amén. No es sabio. Mire, te lo voy a repetir. La cerveza es alborotadora. Con una, pues empiezas a calentar el motor, Alberto. Sí, correcto. Pues con 2, pues ya mejor. Con 3, pues ya estás más acelerado. Y si no bailabas, pues ya andas como trompo. Entonces la cerveza es alborotadora, el vino embrutecedor, y cualquiera que por esto errare, no es sabio. Entonces, tarde que temprano vamos a errar. Entonces, ¿para qué exponer a este viejo hombre? ¿Para qué exponerlo a este hombre que estaba muerto y ahora ha resucitado, y volver a caer en los rudimientos miserables del mundo? Alberto, por favor. Por eso el Señor nos hace la invitación y nos dice, no seamos insensatos. O sea, no seamos tontos. Amén. Sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. De ese poder, hermano, sí te digo que te sacies todo Amén. Lo que puedas de la unción del poder del Espíritu Santo. Ese hay que buscarlo en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Porque eso es como medicina para nuestro cuerpo. Amén, hermano. Amén. Fíjese el verso 19, hermano. Fíjese qué tremendo. Hablando entre nosotros, nos está aconsejando, nos está dando un consejo que nosotros lo obedezcamos. ¿En qué? Verso 19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermano, en el verso 20, Alberto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Alberto. No. Aquí dice, y Colosenses 3:17 dice, que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre. Y cuando ya se te reveló el nombre, que era oculto, y que ahora ha sido revelado, en el nombre de Jesucristo vas a echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo vas a bautizar a la gente, en el nombre de Jesucristo se recibe la sanidad divina, y en el nombre de Jesucristo, ese es el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano Alberto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro, está fácil y sencillo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A ver, repítelo, hermano. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la llave, ¿verdad, hermano? Esa es la llave. En esa llave se reprenden demonios, se reprenden enfermedades, se reprende todo. Todo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hermano. Amén, correcto. El nombre, no dice título, no, Alberto. No. Y todo aquel que invocare el nombre, ya se te reveló el nombre, aquí está, hermano, en el nombre de Jesucristo. Por eso, arrepentido y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38 dice eso. Hermano, abramos la mente. Este mensaje es para que crezcamos en todo momento. ¿Algo que quieras añadir ahí, hermano? No, vamos a seguir. Vamos en el verso 21, donde Dios nos está pidiendo que seamos obedientes y que nos sometamos los unos a los otros. Dice arriba, someteos los unos a los otros, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una vez más,
sometedos los unos a los otros en el temor, en el respeto a Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Alberto, del 21 al 23. Amén. Aquí nos habla muy hermoso el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero mire, este pasaje bíblico, este versículo, pastor, es el que muchos usan para someter a la mujer. Para tener a la mujer pisoteada, abajo, para tenerla como si fuera una sirvienta. No, tú tienes que sujetarte a lo que yo diga y tú tienes que obedecer. Estés bien o estés mal. Porque la palabra aquí me respalda. Usan la palabra torcida, hermano. Torcida, hermano. Ahí va la cuestión, hermano. ¿Para qué Cristo Jesús lo puso a usted como cabeza en el hogar? ¿Para qué? ¿Para que aplaste a su esposa? No. ¿Para que desprecie a su esposa? No. ¿Para que la subbaje? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que Cristo Jesús lo puso como cabeza en su hogar? Porque nosotros somos la fuerza. Somos la fuerza laboral. Llevamos esa responsabilidad, esa carga para levantar, para sostener ese hogar, pastor. Pero la mujer es un punto principal. No, es la mitad, hermano, de nosotros. Es base, es fortaleza. ¿Por qué? Porque la mujer es la ayuda idónea del varón. El Señor lo estableció en el libro de Génesis. Amén. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo en su palabra. Por eso nos dio a la mujer. Pero muchos quieren tener a la mujer doblegada. Amén. Quieren tener a la mujer malamente, con que tú ve y tú haz y tú tráele y tú bien adulto, acá bien sentadito. Oye, eso no está bien. Eso, Dios no te puso como cabeza del hogar para mandar y tronar los dedos. Es para proteger. Claro. Para proteger. Porque mire, parece curioso, pero cuando alguien se quisiera meterse a una casa y se asoma por una ventana y ve que hay dos mujeres, hombre, como quiera dice, me meto y las pataleo a las dos de volada. Pero si ve a un pobre flaco ahí, pero es hombre, y lo ve que es un hombre, no es lo mismo, Alberto. No, claro que no la va a pensar dos veces. La va a pensar dos veces, sí. Pero está flaco, hermano. Pero corrioso, como dicen. Fíjese, la cabeza, ¿qué significa protección? Entonces Cristo Jesús nos puso a nosotros los hombres cuando estamos casados para proteger el hogar, proteger a la esposa, proteger a los hijos y llevar las decisiones más fuertes, llevarlas y decidir naturalmente compartido entre los dos. Mira, ¿qué opinas, compañera? Bueno, yo le digo, viejita, a mi esposa, ¿qué opina, viejita, aquí? Pues yo opino esto y esto y esto, y llegamos a un común acuerdo. Y si yo veo que su consejo es mayor que el mío, yo hago el de ella. Y si veo que no, yo hago el que Dios ya me puso en mi corazón. Pero compartimos. Y cuando usted comparte eso con su esposa, ¿cómo se siente, hermano? No, es algo agradable, es como dice aquí en su hay palabra. Satisfacción, hermano. Es olor grato para el Señor. Amén, amén, correcto, hermano. Y es algo hermoso, hermano. El matrimonio es una bendición en el hogar. Es una bendición establecida por Dios. El matrimonio, pero el matrimonio entre hombre y mujer. Amén, obediencia quiero, como lo establece la palabra. La palabra. Y si obedecemos la palabra, va a ser fácil estar en el matrimonio. Verso 24, Alberto, por favor. Así que como la iglesia está sujeta. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¡Santo! Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. Hasta ahí, hermano, verso 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres. Fíjese, amar. Amar es más que querer, como a sus mismos cuerpos. Amén. Entonces, ¿usted se va a maltratar, hermano Alberto? No, claro que no. Usted va a agarrar ahí y se va a dar. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que peca contra su propio cuerpo. O sea, Amén, que lastima. Recuerde, hermanos, que usted y yo somos el templo de Dios. Amén. Somos la imagen semejante del cuerpo de Dios. Entonces, si usted le hace daño a su cuerpo, si usted se tatúa, si usted se perfora las orejas, las narices, o se inyecta, o hace cosas desagradables, usted le está haciendo daño al templo de Dios. Y este templo es santo, pastor. Sigue diciendo el verso 29, hermano Alberto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aleluya. Título de la enseñanza: obediencia quiero. Si obedecemos los mandamientos, si obedecemos su palabra, nos va a ir muy bien también en el matrimonio. Capítulo 6, en el nombre del Señor, Alberto. Hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres. Aquí nos está dando un consejo de obediencia, que nuestros hijos obedezcan, porque los aconsejamos por su propio beneficio. Verso 1, Alberto, capítulo 6, verso 1. Amén. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hasta ahí, hermano, en el verso 1. Hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Sí, pero si el padre te acerca una cerveza y tienes que obedecer a que te la tomes. No, claro que no. Y si te acerca un cigarro y que te lo fumes junto con él. Claro que no. Un tequila o droga o lo que sea, hermano. Entonces, la Biblia está dirigida totalmente a los cristianos. Y esta Biblia se le aplica al cristiano primeramente, y se le invita al mundano, que se añade a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y cuando se añade, entonces de Cristo Jesús recibiremos la ayuda. Por eso, hijos, obedecer qué hermoso dice allí, Alberto. Obedecer en el Señor. Claro. Entonces, a veces el hijo se sujeta al papá, aunque el papá esté mal y lo quiere hacer que haga una cosa mal, pero como es el papá y leen torcidamente este texto y piensan que tienen que hacer aquella maldad o aquel pecado, nomás porque el papá o la mamá se los exigió. Aconséjanos, Alberto. Es algo desagradable y es algo feo, hermano. Cuando nosotros como padres no tenemos esa mente de Cristo y esa mente limpia, sana. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, se nos hacía fácil decirle, yo lo hacía, hermano. Mira, dile a aquel así. Yo lo hacía eso. Ahí iba el ratoncito haciéndole caso y le faltaba el respeto a las personas adultas o a quien tú le dijeras que lo hiciera, y lo mirábamos como una gracia. Amén. Lo mirábamos como que no, el niño se aventó. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque está diciendo unas malas razones, porque está diciendo unas palabrotas. Y ándale, y otra vez. Amén, hermano, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando ese niño crece, ese niño ya trae eso en su mente. Cuidado. Y ese niño, lo que usted le enseñó, Amén, cuando le debería de haber enseñado a respetar a los Amén, mayores. Amén. Y a lo contrario, usted no le enseñó a respetar a los mayores, usted le enseñó a faltarle el respeto a las demás personas. Y ahora ese niño ya está grande, Amén, y le falta el respeto a alguien, y vienen y se quejan contigo. ¿Y qué le puedes decir al niño cuando tú fuiste Amén, el que se lo enseñó? Fíjese, hermano, me hace recordar, aquí está Jasón, y la mamá de Jasón es mi hija. Mi hija Wendy tenía unos 3 años. A los 3 años yo la mandaba a que me prendiera el cigarro allá a la estufa.
Y luego pues no sabía, estaba chiquita, y le hacía la lucha, lo quemaba todo, y la regañaba yo. Así no se prende, así. Y lo tráigame una cerveza. Y mire, me traía una cerveza del refrigerador. Mire qué tremendo, me duele en el corazón. Es la mamá del que está acá atrás de mí. Ojalá no me vayas a pegar, gato. Pero yo era así. Entonces, hijitos, obedecer en el Señor, pero que sea en el Señor. Cuando te mande algo tu padre, usted piense en la palabra. Si la palabra le está diciendo que no lo haga porque es pecado, no lo haga. Y aunque su papá se ponga al brinco, y aunque te pegue, no lo obedezca en las cosas que son perversas, miserables, porque esos te van a conducir a la muerte y a la tragedia. Cuando estés grande, vas a ser una miseria. Una vez más, hijitos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga bien sobre la tierra. Pero si nos sujetamos a la palabra de Dios, y ustedes, padres, no provoques a ira a nuestros hijos, sino crearlos en disciplina, amonestación del Señor. Siervos, obedecer a nuestros amos, a nuestros patrones terrenales, con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, obedecer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos nuestro está en el cielo, y que para Él no hay excepción de personas. Vamos a entrar en el verso 10, donde nos da el consejo el Señor, porque ya el tiempo se nos está comiendo. Alberto, léeme por favor del verso 10 hasta donde te pare ahí. Vamos a ver qué consejo nos da Dios para protegernos de todo esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santo. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aleluya. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y volando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí, hermano, mire, desde el verso nos está dando un consejo, nos está equipando como un soldado de los de antes, que traigamos bien puesto el casco. Ese casco espiritual es para que no entren los malos pensamientos. Esa armadura que nos protege el pecho es para tapar los dardos del enemigo, esas flechas que lanza, y que esa protección que trae ese soldado le proteja de las acechanzas del diablo. El escudo también es lo mismo, es la protección. Entonces, las sandalias debemos de andar puestos bien en los pies de Cristo y andar caminando con esas sandalias de Jesucristo, con humildad, con mansedumbre, con templanza, o con esa gallardía cristiana. Debemos de traer bien amarradas las sandalias para poder caminar. Y esa armadura, tanto el casco, el yelmo, que significa el casco, la armadura que protege el pecho, se ponían también protectores para los brazos, protectores para las espinillas y protección para los pies. Todas esas protecciones espirituales, ¿para qué nos pueden servir el día de hoy, hermano Alberto? ¿Para qué nos pueden servir? Todo esto que está aconsejando aquí el Señor.
para poder andar como hijos de luz, pastor. Amén. Para poder ser obedientes ante la palabra del Señor, para no tropezar. ¿Por qué? Porque si tenemos esa armadura, cuando va el soldado o va el guerrero a la batalla, y si va sin su casco, si va sin su espada, si va sin su pectoral de fierro, Amén. como se usaba antes. Amén, hermano. Entonces vas a ser un blanco fácil, vas a ser presa fácil para Satanás. Amén. Y estas son las armas espirituales que Dios nos brinda a nosotros, sus soldados, sus guerreros. Amén. La armadura de Dios. Por eso dice vestidos de toda la armadura de Dios. De toda, para hermano, que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y por qué debemos de estar bien armados y bien preparados? Aleluya. Porque nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo el diablo cae sobre nosotros como rayo. Por eso en el verso 12 confirma lo que estás hablando, Alberto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este verso 12, para poder luchar con esas armas que tiene el enemigo, tenemos que estar bien equipados con la palabra de Dios. Fíjese, hermano Alberto, una vez más el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Dale, Alberto. Tenemos buen contrincante. Buen contrincante. Amén. No anda desnudo, hermano. Y el diablo no anda jugando. No anda jugando a la iglesia, El diablo hermano. dice que anda como león rugiente buscando a quien Amén. devorar. Y al primero que se lo atraviese se lo va a llevar. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo ya no le queda mucho tiempo. Y él vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Por eso en esta tarde te hacemos la invitación de que hagas la decisión de recibir al Señor en tu vida, en tu corazón. ¿Por qué? Porque quizás hoy, quizás este momento, amén, hermano, en esta misma hora, sea el día de tu esperanza, sea el aleluya, día de tu salvación, porque el mañana, ¿quién sabe? Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y revelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo nos podemos cubrir, pero fácil, la mente, el cuerpo, el alma y todo, y vamos a poder soportar los dardos del enemigo. ¿Qué sigue diciendo en el verso 19 al final, Alberto? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepas lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¡Aleluya! Así nuestro hermano Jasón le da un resumen a lo que escuchó, a lo que captó su corazón, que nos dio un resumen que es lo que le vino a su mente con este consejo. Acércate allá al micrófono, hermano. Amen. Well, Fuerte, hermano. Yes, sir. Just like we spoke about in these chapters, just let us continue to walk in faith and continue to obey the Lord in everything that we do. And also we learn to honor our wives as the Lord commands, and that we should, and that our wives would honor us as well. Hallelujah. And let us continue to walk in faith with the full armor of God covering us from head to toe. Let us continue to spend our time, our personal time with the Lord in the morning before the day even starts. Before you speak with anybody, you need to be speaking with God. Put this armor upon your body, covering yourself with the full armor of God so that we may withstand the attacks of the enemy
and the attacks from the flesh within. So we thank my pastor, my brother here who shared this word with us, and if you would like to go back and read the scripture yourself and continue to soak in more of the word, then I encourage you to do so. And I'm going to go ahead and pray for us. Amén, pero hay que Yandel nos salude. A ver, Yandel, mándele un saludo a su papá, a su mamá, mándele. Ahí acérquese al micrófono. Rápido, diga algo en inglés, en español, como quiera. Vámonos. Estos son pochos, hermanos. Hay que tenemos que usar estos pochos. Dale, mande un saludo a su papá, a su mamá. O algo, diga algo. Diga, mande un saludo a su papá. Vamos. Fuerte, no lo oigo. Amen. Amén. Bueno, es todo lo que sabe. Es la primera vez que él viene aquí. Pues claro, siente pena, vergüenza. Y despídenos, hermano Jasón, despídenos en el nombre del Señor. Apenas terminamos con el tiempo. All right, with the Heavenly Father, we come before you in Jesus' Gracias, name. Señor We Jesús. submit this time unto you, Father God, and I ask, Lord, that we would not leave here in vain. Aleluya. Father God, we would open our hearts to you, and that you would come in, Father God, and fill our cups, fill our bodies, our souls, and our spirits, Father God, that we may be filled with more of you and less of ourselves, Father God, and that we can continue to walk with you as this week unfolds, Father God. We place everything in your hands. We place our wisdom in your hands, Father God, our lives in your hands. I thank you for my pastor, my brother Alberto, for my cousin Yandel and his family, and I thank you for this time we have together. In Jesus' name I pray, Father. Amen. Templo Emanuel, Hechos 2:38, siempre le ha hecho la cordial invitación que se acerque a donde le predican la palabra de Dios. Pero digan, donde le predican la palabra de Dios, hermano. No las tradiciones, ni las costumbres, ni las mentalidades de los humanos, no. Donde le lean la palabra de Dios. Así es que Dios los bendiga. Y si Dios nos presta la vida y la existencia, aquí estamos el próximo sábado de las 7 a las 8. Y recuerde que Templo Emanuel, en la hora de impacto, así es como se llama la radio, la hora de impacto, tratamos de impactar su mente, su manera de ser, su manera de comportarse, y eso lo hacemos con amor en Cristo Jesús. Dios lo bendiga y gracias. LTV 89.7 FM.